Continuamos calculando el voltaje de la resistencia 2. Vemos que la resistencia 2 está en el arreglo en paralelo del equivalente 1. Entonces aquí tenemos la diferencia de 47.01 volts menos 38.48 volts. Eso es lo que vamos a plantear en la ecuación. Voltaje de resistencia 2 es igual a 47.01 volts menos 38.48. Y eso es lo que vamos a colocar aquí en esta ecuación, igual a 47.01 menos 38.48. Y aquí nos da el valor de la resistencia 2. Ese es el voltaje de la resistencia 2. Y ese mismo voltaje es para resistencia 3 y 4, como están conectadas en serie, en paralelo, perdón. Igual, aquí el valor de estos elementos. Y aquí tenemos voltaje de resistencia 2, 3 y 4 es el mismo. Entonces este es el voltaje del paralelo. Continuando acá, el equivalente 2, tenemos de un solo la diferencia, 16.49 menos 0. Entonces aquí el equivalente de 2 es 16.49. 16.49 volts. Voltaje en resistencia 6 es igual al voltaje del equivalente 2. Y en la resistencia 7, como tiene una conexión en paralelo, también es a ese valor. Podemos tomar aquí en la resistencia 6 o el equivalente 2, es igual. Y el voltaje de la resistencia 5, que es la diferencia entre 38.48 menos 16.49. Y ahí tenemos el resultado. Podemos obtener también directamente de la simulación los valores de las corrientes. Corriente que pasa a través de resistencia 1 es 1.1 amperios. 1.1 amperios. La corriente en la resistencia 2, que es la resistencia que está en medio de este paralelo, es 139.57 miliamperios. Para que coincide, podamos compararlo con el otro, vamos a dejar nada más en función de amperios. Sería 0.139.57 amperios. Para la resistencia 3, de igual manera lo dejamos en amperios. 0.5687. 0.5687. Ahí está. Y la corriente en la resistencia 3, que es la que está en la parte de abajo del paralelo. 0.0341. 203. Y la corriente en resistencia 5, que es 1.1 amperios. La misma corriente total. Corriente en resistencia 6, aquí sí es diferente. 0.549. 0.5497. Y la corriente en resistencia 6, que es 0.549.7. Bien, aquí hemos completado las corrientes y la corriente total, si nos damos cuenta aquí, es la corriente que pasa también por la resistencia 1. Entonces aquí podemos copiarla. Que esta corriente va a ser la corriente de la resistencia 1. Corriente de resistencia equivalente 1 es la corriente que teníamos en el arreglo. El equivalente aquí es donde se ingresa aquí. Esta corriente que pasa. ¿Sí? Es la corriente total y la corriente del equivalente 2 también es la corriente total. Así que podemos copiar esto. Igual al valor de la corriente total, igual a la corriente total. Entonces aquí ya tenemos las corrientes, tenemos las tensiones y nos falta
únicamente la potencia. La potencia aplicamos la fórmula, corriente por el voltaje del elemento. Entonces, aquí igual a la corriente de la resistencia 1 multiplicado por el valor de la resistencia 1. Y ahí tenemos la potencia. Potencia resistencia 2, corriente resistencia 2 multiplicado por el voltaje de resistencia 2. Para el caso de la potencia resistencia 3, corriente 3 por voltaje de resistencia 3. 4, corriente 4, voltaje 4. Corriente 5 por voltaje 5. Aquí igual. Potencia 6, corriente 6 por voltaje 6. Y la 7 es corriente 7 por voltaje 7. Ahí tenemos los resultados, solo nos falta calcular la potencia total. Potencia total es igual al voltaje total, que es el voltaje de la fuente, multiplicado por la corriente total. Igual potencia total, el voltaje de la fuente, el voltaje 1, multiplicado por la corriente total. Ahí está, 88 watts. Y eso sería todo lo que podríamos en la parte de simulación comprobar. Si queremos con los datos teóricos, voy a copiar estas celdas y las voy a traer a la parte teórica para que las podamos colocar aquí cerca y luego poder comparar. Entonces esto es lo simulado. Voy a colocar bien todas las celdas. Y esto es lo cálculo teórico. Entonces al hacer una panorámica nos damos cuenta de que los valores de la corriente 7, por ejemplo, es 0. Voy a copiar este valor. Bueno, voy a sombrearlo para que puedan observar el Tesla. Voy a copiar aquí solo el valor. Este simulado. Y aquí voy a copiar el teórico. Dejar una misma cantidad de decimales. Voy a dejar 4. Y nos damos cuenta que es una diferencia bien mínima. Pero los primeros 3 decimales siguiendo el punto están iguales. ¿Qué hemos hecho entonces del problema? Hemos encontrado el cálculo teórico, ya realizamos también la simulación utilizando PSPICE y el programa Excel, y únicamente nos queda la aplicación y comprobación de LBK en Excel. Para comprobar LBK utilizamos el circuito de la figura número 2, donde solo tenemos 4 elementos, y aplicando la ecuación número 6, que está aquí detallada. He traído los datos que hemos calculado anteriormente en las tablas. Entonces solo voy a plantear la ecuación con los signos y todo. Coloco en esta parte de la celda. Aquí me va a dar igual. Aquí para hacer la cuenta. Menos el voltaje de la fuente, que es 80 volts. Bueno, voy a colocar acá únicamente los valores, sin las unidades. Entonces aquí inicio otra vez. Igual.
menos el valor que está aquí en esta celda, más el voltaje de la resistencia 1, más el voltaje de la resistencia equivalente 1, más voltaje de la resistencia 5, más la resistencia equivalente 2. Y eso nos da igual a 0, menos 0.0002. Y eso tendría que ser igual aquí, igual a 0. Igual a 0. Esto igualado a esto. Pero la diferencia se da por los decimales. Sin embargo, esto ya en términos de tensión ya es despreciable. Entonces podemos ver de que sí se cumple. LBK en el circuito de la figura 2. Bien, muchas gracias.